Julie. A todos los estudiantes, docentes, coordinadores nacionales, todos los participantes en esta iniciativa. Yo me llamo Julie Saito. Soy la coordinadora internacional de ASP.NET. Es un gran placer para mí darles la bienvenida a este evento en línea copatrocinado por ASP.NET y los futuros de la educación. Y para iniciar el debate de esta tarde, quisiera que todos ustedes contesten a una pregunta que hemos proyectado en la pantalla. En 3 palabras, ¿cómo pueden describir la educación en el año 2050? Para participar, pueden utilizar la cámara de su teléfono para orientarlo a la imagen que ven en la pantalla, o pueden pinchar en el lazo. Y dentro de poco vamos a consultar los resultados de esta encuesta. Ahora, algunos elementos históricos para darles el contexto. La iniciativa de la UNESCO, Los Futuros de la Educación, es una iniciativa ambiciosa para reformular la educación, para crear un nuevo futuro. Es una iniciativa que ha dado inicio a un debate global sobre la educación, el aprendizaje y el conocimiento. Se tienen que imaginar de nuevo en un mundo cada vez más complejo, cada vez más incierto, cada vez más precario. Esta labor viene dirigida por una comisión de alto nivel internacional con figuras eminentes de varias disciplinas y de varias geografías. En noviembre de 2021, esta comisión va a publicar su informe para compartir con el mundo una visión del futuro de lo que podrían ser la educación y el aprendizaje, y también contendrá una propuesta de una agenda política. Como me imagino que todos lo saben, nuestra red PAX es la red de la UNESCO más grande, con más de 11.500 instituciones educativas en más de 180 países. Su actividad se centra en 3 ejes centrales. En primer lugar, la ciudadanía mundial y una cultura de la paz y de no violencia. En segundo lugar, el desarrollo sostenible y modos de vida sostenibles. Y 3, el aprendizaje intercultural y la apreciación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural. En septiembre de 2020, juntos con nuestros colegas de los futuros de la educación, lanzamos una consulta para que la red de las escuelas pudiesen escuchar su voz en el escenario nacional. La red, los profesores y estudiantes y padres que participan en la red PAX, pues se les pidió que compartieran sus visiones, sus ambiciones para los futuros de la educación, para así alimentar el trabajo de la comisión. Quisiera expresar mi gratitud a todos los que están presentes hoy y que han estado trabajando duramente en esta iniciativa. Se han escuchado nuevas voces, se han adoptado nuevas prácticas innovadoras que tenemos la posibilidad de analizar hoy todos juntos, y yo estoy muy confiada. Todo esto va a servir de base para toda la labor que nos tocará en el futuro. Estas nuevas ideas también van a alimentar la labor de la Comisión Internacional de Alto Nivel y figurará en su informe que se va a publicar en el otoño. De nuevo, quisiera agradecerle al profesor Reimers de la Harvard School of Education, que es miembro de la comisión y quien va a actuar de moderador con
los panelistas con profesores de Angola, Costa Rica, Portugal y España, que van a compartir con nosotros sus experiencias. Tengan presente que Fernando ya sirvió de moderador durante el panel en inglés con contribuciones de Canadá, China, Indonesia, Grecia y Eslovenia. También hubo una sesión en francés con interpretación al inglés con presentaciones de Corea, Finlandia, Haití y Líbano. Va a haber un seguimiento. Todos estos resultados se van a compartir con todos ustedes, entonces ya les vamos a estar dando noticias. Ahora algunos comentarios en cuanto al procedimiento que vamos a seguir. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. También pueden apoyar la expresión de alguna pregunta que ya se ha presentado en la pantalla al pinchar en el like. También existe el chat room para hacer sus comentarios o hacer otras preguntas. La sesión va a estar grabada y vamos a compartir la sesión con todos ustedes dentro de muy poco. Veamos ahora los resultados del Mentimetro. ¿Cómo se puede describir la educación en el año 2050? Well, I probably need some eyeglasses to see the small on the screen, but I can. Se le ve muy pequeño en la pantalla. ¿Qué veo? Inclusive. Sorry, I pronounce it in English way. Compartir, digital, global, and many others. Y muchas otras palabras en esta nube de palabras. Muchas gracias. Ahora voy a invitarle a mi colega Alejandra. Lo que veo en la pantalla me parece muy interesante. Yo creo que eso también va a alimentar nuestro debate de esta tarde. Entonces, le voy a darle la palabra a mi colega Alejandra y espero que el webinario sea fructífero para todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Voy a repetir rápido que hay interpretación disponible en el botón de interpretación en inglés y español. Mi nombre es Alejandra Castañeda, yo soy parte del equipo de los futuros de la educación de la UNESCO. Y bueno, vamos a empezar con un breve resumen de los resultados globales de los grupos de discusión. Entonces voy a empezar por unas cifras. Como pueden ver en la diapositiva, desde septiembre del año pasado se han celebrado más de 150 grupos de discusión con más de 2.500 participantes en 26 países de todas las regiones del mundo. Next slide, please. Next slide. Thank you. Como pueden ver aquí, más de la mitad de los grupos de discusión involucraron a estudiantes, así que los estudiantes tuvieron una voz muy fuerte en los resultados. También un tercio de los grupos involucraron a educadores y directores de escuela, y un 15% involucró a padres de familia, lo cual es un gran porcentaje porque este grupo fue opcional. Mirando los temas de discusión, you can stay on the slide. Previous slide. Mirando a los temas de discusión, la mitad de los grupos hablaron sobre educación. I'm very sorry to just jump in. Actually, some Pido disculpas. Hay algunas personas que tienen problemas con la interpretación al inglés. Tienen que cambiar de canal. Por favor, miren hacia la parte de abajo de la pantalla. Verán allí un icono de interpretación y ahí tienen que pinchar en el canal en inglés para poder escuchar al intérprete al inglés. Pido disculpas por la interrupción.
Bueno, entonces estaba diciendo que la mitad de los grupos hablaron sobre educación para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía mundial. Y la otra mitad de los grupos escogieron uno de los dos, pero pueden ver que los temas están muy bien repartidos. Next slide. Para los que no conocen cómo se estructuraron las discusiones, la primera ronda se trató de preguntas sobre nuestro mundo en 2050 y la segunda sobre educación para sociedades más justas, pacíficas y sostenibles. Next slide. Entonces, la primera ronda se trató de preguntas que eran iguales para todos los grupos y la segunda ronda tenía preguntas específicas dependiendo de los participantes del grupo y también del tema. Mirando a la primera pregunta o la primera ronda, preguntamos qué queremos ver en nuestro mundo en 2050 y qué es lo que no queremos ver. Aquí podemos ver los resultados de todos los grupos en las nubes de palabras. Si miramos a lo que los participantes sí quieren ver, se puede resumir en 5 principales deseos o temas, y estos son la sostenibilidad medioambiental, la diversidad y la igualdad, los derechos humanos, la pertenencia y los valores morales. Si miramos lo que no queremos ver, también hay temas muy parecidos. Por ejemplo, para reflejar el deseo de tener sostenibilidad, la principal preocupación fue la contaminación. Otros no deseos incluyeron los conflictos, las violaciones de los derechos humanos, la exclusión y la discriminación, la apatía, la mala salud y dificultades económicas. En la siguiente parte de nuestra sesión hoy, los panelistas van a reaccionar a estas 9 palabras y nos van a contar si reflejan lo que salió de sus países. Pasando a la segunda ronda de reflexión, hubieron 3 temas centrales que surgieron. El primero fue la educación más allá de las aulas, el segundo fue el aprendizaje impulsado por las personas y el tercero, el bienestar social y emocional. Para el primer tema, casi todos los grupos focales identificaron la educación aplicada y experimental como esencial para el futuro. Esto puede incluir una serie de enfoques como la celebración de talleres, simulaciones, experiencia de intercambios de estudiantes en el extranjero y otras que pueden ver en la diapositiva. Estas experiencias salieron del tema de ciudadanía mundial, pero las discusiones sobre desarrollo sostenible también tenían resultados similares. El sentimiento general era que en el futuro el aprendizaje se producirá de forma más intencionada en lugares y espacios alternativos como en la comunidad o viajar a otros lugares y experimentar otras culturas y aprender más al aire libre, incluido el aprendizaje del cultivo de los propios alimentos. También se hizo hincapié en la participación de las familias de la comunidad y las iniciativas escolares. Pasando al segundo tema, next slide, el aprendizaje impulsado por las personas. Descubrimos que en el futuro los participantes ven a los estudiantes en el centro del aprendizaje como participantes activos en la construcción del conocimiento, utilizando sus experiencias. Particularmente los profesores identificaron que se debe desarrollar un equilibrio más equitativo entre los métodos de aprendizaje y la mentalidad comunitaria, impulsado por un servicio a la comunidad, la humildad cultural, acceso equitativo y la búsqueda de perspectivas diferentes. Para lograr esto, se tienen que cuestionar las estructuras rígidas que existen ahora. Los profesores especificaron que debe haber una formación y recursos adecuados que les permitan introducir estos cambios positivos, especialmente cuando se trata de fomentar educación para ciudadanía mundial y desarrollo sostenible. Los padres destacaron que su papel es doble. Primero es apoyar la participación de la escuela, el aprendizaje de los alumnos y los mensajes de las escuelas. Y el segundo es enseñar valores y actitudes en el hogar. El tercer tema
es el bienestar social y emocional. Cuando imaginaron la educación en 2050, los participantes dijeron que debe haber enfoques integrales de la escuela y del alumno que vayan más allá del progreso y la evaluación académica. En esta visión se conecta el bienestar de los alumnos con el bienestar colectivo y medioambiental. Implica varios aspectos del bienestar del niño, incluidos el físico, social, emocional y mental. Y cada dominio y materia debería incorporar un aprendizaje teórico, aplicado y basado en valores. También los profesores priorizan el valor de las habilidades socioemocionales. Estos son algunos resultados preliminares de las discusiones mundiales. Este verano vamos a compartir una copublicación que proporcionará más detalles e información de todas las discusiones que se han organizado. Ahora voy a hablar un poco sobre cómo se integran estas contribuciones a las consultas más amplias de la iniciativa de los futuros de la educación. La Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación ha publicado un documento de avances recientes que provisiona un esquema provisional del informe que se publicará en noviembre de 2021. Las conclusiones del análisis global se han integrado en este documento y pueden consultarlo y también pueden aportar sus comentarios sobre lo que piensan de este esquema. Vamos a enviar un link, un enlace donde pueden consultar el documento y también ofrecer sus comentarios. Como pueden ver aquí, se han organizado en total más de 400 grupos focales, del cual un tercio han sido de la red. Los otros grupos se han organizado por grupos de sociedad civil o las ONG, el mundo académico, las organizaciones juveniles, entre otros. Salieron muchas ideas parecidas como aprendizaje fuera de las aulas, incluyendo la comunidad, los estudiantes co-construyendo sus experiencias con el apoyo de los profesores, y también se hizo hincapié en el aprendizaje social y emocional, como acabamos de escuchar de la red. Otro canal de consulta que hemos recibido han sido obras de arte, más o menos 350, muchas de estudiantes de la comunidad de la red. Y se han destacado 4 temas. El primero es la tecnología, lo cual no es muy sorprendente en este contexto de pandemia y transformación de la educación. En el segundo, los artistas también imaginaron la educación en 2050 con entornos y procesos mejorados que favorecen el aprendizaje, lo que coincide con el resultado de abandonar la evaluación e integrar el bienestar colectivo en todos los sistemas educativos. El tercero fue la sostenibilidad medioambiental, que como hemos visto ha sido un gran tema también aquí. Y por último, analizándolos desde el punto de vista de género, las obras de arte muestran muchas figuras femeninas, lo que puede sugerir que el liderazgo de las mujeres puede ser muy importante para el futuro de la educación. Por último, bueno, el informe de la comisión se publicará en noviembre de 2021, pero el objetivo es que sea solo el comienzo de un largo diálogo e intercambio sobre cómo replantear la educación para el futuro de la humanidad y el planeta. Por eso estamos tratando de continuar el debate a través de unas encuestas en las redes sociales, donde estamos publicando preguntas, por ejemplo, si los robots van a reemplazar a los profesores. Entonces, bueno, nos encantaría que ustedes también participaran y ofrezcan sus opiniones en las redes como en Twitter o Instagram o LinkedIn o también Facebook. Eso concluye el resumen de los resultados y un resumen de la iniciativa. Ahora voy a pasar la palabra a Fernando Reimers, que va a empezar la discusión con los panelistas para que podamos ver lo que ha salido de cada país. Fernando, tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias, Julia, y sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este encuentro. Yo quiero situar nuestra conversación dando un poquito de contexto sobre el trabajo de la iniciativa y he colocado en el chat para ustedes un enlace a la página en español de la iniciativa, así como un enlace a la página en la cual está el progreso, un documento de avance
de dónde estamos en la iniciativa en este momento, ¿no? Le podría pedir a los técnicos, ok, perfecto. En toda su historia, UNESCO ha encargado 3 veces en su historia a una comisión la elaboración de un documento sobre el futuro de la educación. La primera vez, a finales de los años 60, cuando encargó al exministro de Educación de Francia, Edgar Faure, dirigir una comisión sobre el futuro de la educación que produjo este informe, el informe Aprender a Ser. Una de las ideas muy importantes que contiene este informe es la idea de que una de las cosas más importantes que la educación puede hacer es dar a las personas las capacidades para aprender a lo largo de toda la vida. El marco de pensamiento, el supuesto sobre el que estaba basado ese informe, es que la audiencia fundamental eran los ministros. Ese informe está escrito como si al producir un informe, al discutirlo en la reunión de ministros y al adoptar los ministros, la cultura escolar iba a cambiar. 20 años después, en los 90, UNESCO encarga a Jacques Delors, que había sido el presidente de la Comisión de la Unión Europea, que produzca, que también coordine una comisión que produce este informe. Aprender, la educación encierra un tesoro, es el título en español. En inglés, Learning the Treasure Within. Este informe tiene la idea importante de que el propósito de la educación debe estar orientado a desarrollar 4 tipos de capacidades. La capacidad de conocer, la capacidad de hacer, sobre todo la capacidad de colaborar, de relacionarse con los demás y la capacidad de conocerse a sí mismo. El supuesto implícito sobre el que está basado en ese informe es que sin duda los gobiernos siguen siendo una audiencia muy importante, pero que hay distintos niveles de gobiernos y que los maestros son un grupo muy importante de interlocución porque ellos están involucrados en la implementación. Esta tercera comisión sobre el futuro de la educación, establecida por la directora de UNESCO, Audrey Ocelay, y que se establece antes de la pandemia del COVID-19, está basada sobre una premisa muy distinta sobre de dónde viene el poder para cambiar la cultura de la educación. Reconociendo que, por supuesto, los gobiernos son un interlocutor importante. Por supuesto, los distintos niveles de gobierno lo son los profesores, pero reconociendo que si verdaderamente la cultura de la escuela va a cambiar, es necesario que los procesos de cambio involucren un diálogo muy amplio con muchos sectores de la sociedad, que involucren a la sociedad civil, que involucren a organizaciones no gubernamentales, que involucren a instituciones privadas, así como públicas. Y esa es la razón por la cual esta comisión valora mucho estos diálogos que esta red han llevado a cabo. Y es la razón por la cual estoy yo con ustedes hoy. Y es la razón por la que hemos utilizado como insumos el producto de muchas consultas que se han realizado a lo largo del mundo. La semana pasada estuve en una consulta organizada por la ministra de Educación de Ecuador, en la que nos acompañaron decenas de miles de profesores y otros miembros de la sociedad civil en una conversación sobre cuál es el futuro de la educación. Nosotros entendemos en la comisión que para el momento en que publiquemos el informe final, a diferencia de lo que era el modelo mental que subyacía a la publicación de los 2 informes anteriores, la tarea no termina, sino que la tarea comienza. Nuestra expectativa es que si las ideas contenidas en este informe, al fin y al cabo, van a traducirse en un cambio en la cultura escolar, es esencial que las sociedades en diversos países, que muchos actores en esas sociedades, se apropien de esas ideas y co-construyan sobre ellas ideas propias que se traduzcan al final en una práctica transformada en la cotidianidad que experimentan los estudiantes en sus escuelas. Y esa es la razón por la que tenemos el mayor interés hoy en escuchar de 4 colegas, en primer lugar, qué han hecho ellos en sus países para promover un diálogo amplio entre distintos sectores. ¿Cuántas personas han participado? ¿Cuántos foros ha habido? ¿Cuánta animación social ha habido alrededor de esto? Y tenemos mucho interés también en que como resultado de esta reunión salgamos todos con ideas renovadas sobre qué puede hacerse, en los próximos meses y en el futuro para continuar con este diálogo social que al final transforme la cultura de la escuela. Así que yo quería presentar esto como marco. He compartido también en el chat un enlace a una discusión esta semana
convocó UNESCO a una conversación con 100 ministros de educación para discutir las implicaciones del COVID para la educación. Y no hay duda que el COVID va a representar un parteaguas, porque ha hecho visibles muchas necesidades que no estaban atendidas. La necesidad de educar integralmente a los estudiantes, la necesidad de desarrollar la capacidad de aprender de forma autónoma, la importancia de la colaboración entre profesores, no solo en un mismo centro educativo, sino entre varios centros, de la colaboración global como la que promueve esta red. Y por lo tanto, si bien esta comisión no fue creada anticipando que íbamos a vivir un momento como el que estamos viviendo, este momento tan doloroso y tan terrible que ha generado la pandemia del COVID, la pandemia pone de relieve la importancia de replantearse en este momento cuál debe ser el sentido de la educación. Si hay una cosa que creo que la pandemia ha hecho en todos nosotros, es hacernos conscientes de la fragilidad de la vida, de nuestra propia mortalidad. Y por lo tanto nos ha llevado a un proceso de recogimiento, de preguntarnos cuál es el sentido de lo que hacemos y cómo logramos una mayor congruencia entre nuestros valores y valores importantes y el día a día de la escuela. Yo creo que ese es también el contexto en el cual la Comisión sobre el Futuro de la Educación se plantea su trabajo. Muy bien. En lo que queda de nuestra conversación vamos a hacer 3 cosas. En primer lugar, le voy a pedir a nuestros invitados que en 1 minuto o menos respondan rápidamente a lo que vieron en esta nube de palabras. Esto es nada más una manera de comenzar la conversación. En 1 minuto o menos. En segundo lugar, les voy a pedir, en una segunda ronda, que nos cuenten qué han hecho ellos de momento en sus respectivos países para promover esta consulta social. En qué ha consistido esa consulta y qué ideas han emergido. Y finalmente, y les voy a pedir que hagan eso también de forma muy disciplinada en 5 minutos o menos cada uno. Y finalmente les voy a pedir en una última ronda que reflexionen sobre lo que han estado escuchando en esta conversación y digan cuáles son las ideas que se llevan hacia el futuro sobre cómo pueden ellos seguir animando este diálogo social, no solamente de aquí a que la comisión termine su trabajo, sino más allá. Así que esa es la idea. Y luego tendremos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, quiero darle la palabra al señor Kelson de Jesús Pereira Ventura, técnico del Departamento de Educación de la Comisión Nacional para UNESCO de Angola y miembro de la coordinación de la red PEA de Angola. Bem-vindo, señor Jesús Pereira Ventura. Espero que você haya comprendido el meu español. Thank you. Torno la palabra para você. Você va a hablar en portugués. ¿Tiene usted la palabra, señor? ¿Va a hablar en portugués? No, voy a hablar en inglés. Ah, muy bien, disculpe, perdón. Pensé que hablaba usted, iba a hablar en portugués. Espero que haya entendido lo que he dicho. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Soy Kelson de Jesús Pereira Ventura de Angola. Y como ha dicho usted, bueno, perdón, Kelson, por favor, ¿puede acercar el micrófono un poquito más ¿puede acercarse el micrófono un poco más? Porque no lo oigo. ¿Mejor ahora? Sí, muchísimo mejor. Muy bien, muchas gracias. Decía, digo, que esto fue inesperado porque los problemas que se encaran a día de hoy de forma integral, holística, están integradas en la nube, digamos, de palabras. Entonces, las palabras clave en las que hay que trabajar es materializar esas palabras, transformarlas en acción, porque, bueno, nuestra nube tiene forma de árbol, porque quiere indicar que hay que prestar más atención a la naturaleza. Y la sostenibilidad está en el centro, indicando que el cambio climático es uno de los retos principales que debemos encarar para poder adoptar una vida sostenible con urgencia. Eso es todo por ahora. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por respetar ese minuto. Jacqueline Solano Saras, Dirección de Vida Estudiantil, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Jacqueline. Muy buenos días. Como decía don Fernando, Jacqueline para servirle del Ministerio de Educación Pública. En realidad, estas nubes de palabras sí concuerdan con lo indicado por los estudiantes y todos los participantes. Igual considero que
que es de mucho importancia tomarle a ambos, ¿verdad? Como la sostenibilidad. Esta es una palabra que sobresale en la nube. Y la no discriminación también es muy requerida para la humanidad dentro de unos 50 años. ¿Qué es lo que no queremos seguir viendo? Ok, precisamente todo lo contrario a lo que queremos en el 2050, ¿verdad? La contaminación lo vamos a ir opacando con aquella educación de mayor sostenibilidad, pero sí, coinciden estas palabras o esta lluvia de ideas con lo indicado por los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Vamos a escuchar ahora a la señora Águeda Tutor, profesora del Colegio Sagrada Familia de Zaragoza, y a la señora Ángeles de Santiago, directora del Colegio Los Abetos de Madrid. Ángeles. Hola, muy buenas tardes. Soy Ángeles y bueno, pues igualmente nosotros, como veis, hicimos unas nubes de tag, tanto para ver qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, y coincidimos en lo que en general se ha dicho. Fundamentalmente los estudiantes hablaban sobre paz, civismo y valores para poder llevar un desarrollo sostenible. Hicimos varias actividades a nivel de escuelas y bueno, lo más importante, los testimonios de los alumnos, ¿no? Y estudiantes. Lo que no quisimos hacer, qué es lo que no queremos para el año 2050, también coincidimos, ¿no? Fundamentalmente, lo que los estudiantes llegaron a lo más importante era lo que es la desidia, la destrucción de los árboles y del planeta, y la insolidaridad, perdón. Eso es un poco a grandes líneas lo que hemos hecho. A partir de ahí se hicieron reflexiones para involucrar a los estudiantes en la sociedad, ¿no? Y para ver la realidad desde la práctica. Y hemos ido haciendo varias actividades. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Miguel Boleu, director de escuela del Agrupamiento de Escolas de Diniz de Portugal. Hello everybody, thank you so much for the invitation. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, buenas tardes. Les puedo comentar que nuestra nube de palabras, pues en cuanto a lo que queremos seguir viendo en nuestro mundo en el año 2050, pues estas son las nubes que nosotros elaboramos con los estudiantes: educación de calidad, paz. Y esa, por un lado. Por el otro está lo que no queremos, lo que no querían ellos, y ven esas cosas, esos aspectos negativos que los estudiantes destacaron como aspectos que no quieren que existan dentro de 30 años. Las ven en pantalla y va en línea con lo que han dicho otros oradores. Muchísimas gracias a nuestros 4 presentadores. Lo que vamos a hacer ahora es pedirles que nos resuman brevemente en qué consistió este proceso de diálogo social, este proceso participativo, inclusivo, que siguieron ellos en sus países, y cuáles fueron las principales ideas que emergieron de ese proceso. Y le vamos a pedir a cada uno que se mantenga en 5 minutos. Vamos a comenzar con el señor Kelson de Jesús Pereira Ventura. Kelson, we're over to you now. We're asking you in 5 minutes to summarize for us. Le pido por favor que en 5 minutos nos resuma el proceso participativo inclusivo que llevaron a cabo en su país y cuáles fueron las ideas principales derivadas del mismo. Tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y les comentaré que en el contexto de Angola tuvimos 3 grupos de padres y estudiantes, para empezar, centrados en educación para el desarrollo, otro grupo de docentes y directores. En este caso había 2, uno para educación para la ciudadanía mundial y otro para educación para el desarrollo sostenible.
Alessandro Costa fue el moderador, lo ven en la imagen. Yo también participé y otros colegas que pertenecen a mi mismo departamento, Denis Machado, Ali Gons y Marco Paulo. Los participantes tenían que divulgar y compartir sus opiniones sin censuras. La pandemia nos afectó y tuvimos que limitar los participantes. Había 44 de Ruanda, la capital de Angola, porque preferíamos que fuera un seminario presencial. En cuanto a la educación para la ciudadanía mundial, todos los participantes compartieron la idea de que la ciudadanía mundial es, el ciudadano mundial es una persona que tiene competencias, conocimientos y capacidades que puede combinar para fomentar una sociedad del bienestar y sostenible. Ven los elementos en pantalla, elementos que deben consolidarse a través de la educación. La educación debe tomar medidas para hacer frente a distintas situaciones. Algunos estudiantes nos dijeron que tenían que ser ellos mismos más activos y suscitar la curiosidad a través de proyectos, porque cuando investigaban aprendían mucho más y nos indicaron que aprendían que las diferencias que puede haber entre las personas no son motivo de discriminación. O algunos docentes indicaron que la conectividad de la educación es estupenda, es magnífico. Estamos todos conectados y esto contribuye a fomentar valores, actitudes de los estudiantes como seres humanos, porque somos estudiantes para el resto de nuestras vidas, no lo olvidemos. Los docentes pues deben ser creativos. Y que quisiera compartir algunos ejemplos con ustedes. La Escuela de Luanda de Técnicos desarrolla un programa que ofrece consultas médicas para los estudiantes, algunas gratuitas y otras a muy bajo costo. Las consultas las aportan los docentes y, por último, los estudiantes que acompañan a los docentes en la parte final de su curso de formación. Esto es para los grupos más vulnerables de la sociedad que no tienen suficientes recursos para pagarse una consulta médica. De modo que, en cuanto al desarrollo sostenible, la idea que nosotros perseguimos es que se haga hincapié en distintas actitudes. Por ejemplo, el consumo. El consumo implica toda una serie de actos y pensar también en la responsabilidad que conlleva cada acto de consumo, porque el ciclo nunca concluye y el estudiante tiene que aprender a distinguir las cosas, porque es responsable de incorporar valores, la responsabilidad, la resiliencia, la eficiencia y tener el control de lo que consume. Les daré algún ejemplo que surgió de nuestro debate. El Instituto de Administración de la región llevó a cabo una iniciativa de agricultura en la que participaron los estudiantes, que consistía en plantar, recolectar frutas y verduras de un huerto escolar. Toda la producción se ofrece a veces a los vigilantes de seguridad del colegio, del centro o al mejor profesor del mes, y así los estudiantes pues aprenden a proteger y a cultivar los huertos, aprenden cuestiones en materia de medio ambiente, protección del entorno. Otro ejemplo que quisiera mencionar se refiere al Instituto Técnico e Industrial de Luanda, que en la pandemia empezó con un proyecto para recoger el aceite de cocina usado. Así, pues los estudiantes empezaron a producir también o a participar más bien en ese proyecto y pudieron contribuir de forma muy directa, y me complace compartir con todos ustedes estas iniciativas que hemos desplegado. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelson. Cuéntenos un poco cuál fue el proceso que siguieron ustedes en Costa Rica para organizar diversos grupos. ¿Cuántos grupos, cuántas personas participaron y cuáles fueron las principales ideas que emergieron de ese proceso? Sí, claro. Costa Rica, a raíz de la pandemia, se tuvo que realizar todos los grupos focales, que le llamamos nosotros. Estos grupos focales
se hicieron desde la virtualidad, porque estábamos en plena restricción del país, ¿verdad? A la no presencialidad. Entonces, aún así, unimos muchos esfuerzos para que se realizaran 17 grupos de discusión. Participaron 178 personas, entre ellas estudiantes, docentes, directores, padres y madres o encargados de estudiantes. Para nosotros es una participación buena, a raíz de que la conectividad en Costa Rica hay una gran brecha que existe a nivel educativo. Entonces, el haber reunido todo esto nos hizo, o sea, lo calificamos como buena. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que funciona bien en Costa Rica de acuerdo a estos debates y grupos con los estudiantes? Bueno, súper importante que tenga voz los estudiantes. Esto nos gusta mucho. Ok, hacer voluntariados y proyectos en diferentes temas como reciclajes. Costa Rica cuenta con un programa que se llama Servicio Comunal Estudiantil, el cual es un requisito de 30 horas que lleva cada estudiante para poderse graduar. ¿Ok? Otra cosa que funciona es el recibir clases para ayudar al planeta. Esto lo valoran muchos los estudiantes y también los encargados y los directores. Continuar realizando acciones pequeñas cada día, ir desde la primera infancia, desde los más pequeñitos, generando esas acciones como economizar la energía eléctrica y el recurso del agua. Esto les enseña incluso a los papás, que es una de las buenas prácticas que se han creado, porque los niños llevan la educación al hogar y son los padres de familia los que terminan siendo enseñados por sus hijos. Ok, ejemplos. El grupo de estudiantes que están comprometidos con el medio ambiente y esa participación. La participación que no sea una participación dirigida por adultos, sino que sea iniciativa desde ellos para llevar compromiso sobre el estudiante. El programa de bachillerato internacional les da una introducción muy buena sobre las políticas internacionales. Ok, la siguiente. Ok, ¿y van a poner el video? ¿O después? Ok, este es un video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zairo Nerosto Hernández y estoy con mi compañera Kendra Paola Cabezas Díaz. Nosotros somos del Colegio de Cedros. Mi forma de mejorar la educación y que ayude también a la humanidad sería que todos tengan la oportunidad de estudiar a pesar de sus recursos. Ok, ¿cómo estamos con tiempo para la siguiente diapositiva? Me quedan 2 minutos. Adelante, sí. Sí. Okay. Adelante. Gracias. Ok, la siguiente, por favor. Con respecto al tema de la ciudadanía mundial, los directores o docentes también se creó mucho el debate sobre el compromiso y el respeto, la solidaridad y la innovación que debe haber en un mundo más ecológico. Los estudiantes discutieron, debatieron, promover la importancia de votar haciendo elecciones estudiantiles. Esta es una práctica que se tiene en Costa Rica, que es un simulacro desde primer grado de los 7 años hasta los 18, 17 años que salen los estudiantes de hacer elecciones estudiantiles en su propio centro educativo. Y la participación activa de ser responsables y tener liderazgo es algo que los estudiantes reconocen mucho. Vemos el siguiente video y cerramos para no pasarme con el tiempo. Angélica Chinchilla Zorrillas. Mi nombre es Valentina Córdoba.
Águeda y yo vivo en el Colegio de Cedros. La principal yo creo que sería como tomar la opinión de todas las personas. Y pues recibir más charlas, intercambiar información para saber los beneficios que tiene el ambiente, el planeta y lo que está mal, lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Vamos a escuchar ahora de nuestras invitadas de España, la señora Águeda Tutor y la señora Ángeles de Santiago. Si pudiesen resumir para nosotros el proceso que siguieron para generar visiones, cuántos grupos, cuántas personas y luego las ideas que emergieron de allí. Bien, muy bien. Yo voy a hablar primeramente sobre desarrollo sostenible y después mi compañera Águeda hablará sobre ciudadanía mundial. En primer lugar, bueno, nosotros lo que hicimos fueron 5 grupos de discusión. El primero fue allá por octubre, debido a la pandemia, hicimos un encuentro en Pontevedra el 4 de octubre para hablar sobre acciones para el desarrollo sostenible. Acudimos 15 escuelas y unos 20-25 profesores. Hubo gente presencial y hubo gente también en streaming. Después de ese grupo de discusión de profesores, tenemos 4 centros que destacar como participantes. 2 centros de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Colegio Trabenco Pozo, el Colegio Los Abetos, y otros 2 centros educativos de Aragón, la Sagrada Familia y el IES Salvador Victoria. Después, a partir de ahí, pues también tuvimos estudiantes, docentes, directores y familias. Con las familias hicimos un Google Forms para coger datos. Y con los alumnos, con los estudiantes, lo que se hizo fue grupos de trabajo activos en el que hicieron debates, charlas y bueno, para involucrar a todo el centro educativo, todos los centros educativos. Me gustaría si pudierais poner el vídeo de los alumnos contando su testimonio sobre qué quieren ver en el 2050, si puede ser. Mi nombre es Paula Torres y trabajo en el Centro Pedro Rossi. Al preguntarnos ¿qué esperan los estudiantes para la educación del año 2050? Una educación que responda a las necesidades del momento, una educación que les permita ser estudiantes críticos del entorno nacional y mundial, una educación en la cual la tecnología sea un mediador del proceso pedagógico. That's it, that's the one. Ese. Yeah. Bueno, hoy en día sois vosotros los protagonistas de la educación. No sé qué esperáis dentro de 50 años. Yo espero que las asignaturas sean mucho más centradas en lo práctico, o sea, lo que vayamos a usar en un futuro. Y que se enseñen más los valores, que no se dan importancia al conocimiento. Yo creo que la educación llegará a todas las partes del mundo. Claro que no todo el mundo tiene esos privilegios. Bueno, pues doy paso a Águeda corriendo, que va a hablar de ciudadanía mundial. Gracias. Se habían quedado justo la pantalla fenomenal antes con el apartado de ciudadanía mundial y me parece que estaba después de las pantallas esas. Bueno, mientras lo buscan, comento. Hay una nube de palabras, en esa nube de palabras de ciudadanía mundial ustedes pueden ver perfectamente lo que han seleccionado los alumnos ahí, de las palabras y los valores y actitudes más importantes. Todos los grupos de discusión concluyeron que el ejemplo que damos el profesorado y el ejemplo que dan las familias, junto con el acompañamiento de los tutores en la escuela, ha sido algo que ha funcionado bien. ¿Qué ha funcionado bien también? Que desde las aulas se ha intentado fomentar un espíritu crítico y un aprendizaje emocional, ya incluso desde infantil, con talleres de mediación, de convivencia, de valoración y de integración por la diversidad cultural, para acercarnos más que alejarnos y sobre todo evitar que haya un pensamiento único favorable contra los derechos humanos.
También se habla mucho y se comenta que funciona bien el compañerismo y el respeto en las aulas, y se consideran las aulas como escenario de convivencia. Se sienten seguros los alumnos, las alumnas, y les gusta sobre todo las metodologías activas basadas en el diálogo, la empatía, la participación, la comunicación, el compromiso y el reconocimiento del diferente, del otro. Queremos destacar aquí, como verán ustedes en negrita, el proyecto La Ruta del Esclavo. Es un proyecto de la UNESCO fantástico que se inició en 1994 y que las escuelas de España llevamos participando desde su creación, y que nos permite acercar al alumnado la ciudadanía mundial desde distintas asignaturas, pues desde matemáticas, historia, música, filosofía, empleando libros, empleando vídeos, empleando canciones. Y es importante pensar que es un proyecto vivo. Lejos de oír la palabra esclavo, hay nuevas formas de esclavitud, y este proyecto nos ha ayudado, funciona muy bien, y les animamos a participar porque nos ayuda a acercarnos a estas nuevas formas de esclavitud, el de trata de personas, matrimonios forzosos y el papel que Naciones Unidas tiene en la lucha contra estas lacras, ¿no? También funcionan bien las campañas de información y de sensibilización en las aulas, y la celebración de días internacionales que desde UNESCO se nos recomiendan. Y ahora estamos en plena celebración del decenio de los afrodescendientes, que es desde 2015 a 2024. El trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible también ha funcionado bien. Los alumnos y las familias lo han considerado importante. Y desde luego, para concluir aquí rápidamente, simplemente decir que los 3 pilares sobre los que creemos que se fundamenta la educación para la ciudadanía mundial, que sería respetar la diversidad, vivir en solidaridad y generar un sentimiento común de humanidad, pertenencia a un grupo más amplio, quedan reflejados en todos estos ejemplos, y desde luego queremos seguir trabajándolos en las aulas, pero siempre con roles activos por parte de todos los protagonistas de la educación, de las comunidades educativas, para que todos seamos protagonistas del aprendizaje y del crecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Vamos a escuchar ahora al señor Miguel Boleu hablarnos de, en el caso de Portugal, qué consultas han hecho, quiénes han participado y cuáles son las ideas que emergieron. Thank you, Fernando. So, here, we are a small, Muchas gracias, Fernando. Somos un pequeño grupo escolar y nuestra participación fue pequeña. Fueron 14 estudiantes, 11 docentes y 12 padres y madres de familia, si no me equivoco. Y esta no es mi presentación final, pero bueno, no importa, no importa. ¿Qué diré? ¿Qué les puedo decir? Pues bueno, todos los grupos, padres, madres, ni estudiantes y docentes, todos coincidieron en las mismas ideas. Les preocupa el futuro, la cuestión de la sostenibilidad, cómo pueden aprender de forma más pragmática, y esas son las ideas principales que tenían muy presentes. Ellos saben que la educación debe mejorar less knowledge, very technical knowledge, but more experimental education. Invirtiendo la importancia de la educación técnica y apostando por la práctica. Quieren salir, quieren hacer actividades prácticas en las que puedan tocar y ponerse manos a la obra. Los estudiantes y las familias tienen esa misma idea, y en pantalla pues se habla, por ejemplo, de esos momentos más reflexivos fomentados por las escuelas, de asignaturas con prácticas cotidianas y visitas escolares, salidas para valorar la vida natural y el entorno. Como pueden ver en la pantalla, aquí hay un resumen de los temas: el reciclaje de la ropa, la protección de los animales, la reducción de la utilización de los abonos, fertilizantes. O sea, mucha preocupación ambiental. ¿Cuáles han sido sus experiencias en las escuelas? Recogen mantas para obras de caridad,
se comprometen a hacer reciclaje en las escuelas, desarrollan proyectos sociales y ambientales. O sea, estas son actividades que ya van realizando en sus escuelas. La próxima diapositiva, aquí tenemos a los padres. ¿Cómo podemos aumentar la sostenibilidad de nuestros modos de vida? Pues preservando los recursos naturales, respetando valores morales y sociales, concientizarse con respecto a la comida y al despilfarro. ¿Y cómo pueden asociarse esos proyectos con la vida real? Porque esto es lo que más les interesa a los padres. Aquí hay una lista de ideas que se proponen para la escuela. Por ejemplo, motivar más a los profesores a que ellos mismos conciban nuevos proyectos proactivos. O sea, los padres saben que hay que motivar también a los profesores. ¿Cuál deberá ser el papel de los padres en la escuela? Pues proteger y transmitir el patrimonio cultural, concientizar a la comunidad y a cada alumno de la necesidad de respetarse, buscar proyectos que tienen más que ver con la vida cotidiana de los alumnos y participar en proyectos de asociación para crear una mayor conciencia social y de cooperación. Aquí tenemos a los padres. Próxima diapositiva. ¿Cómo la educación puede contribuir a crear sociedades más justas, más pacíficas y sustentables? Bueno, la cooperación, desde luego que es clave. Desarrollar la reactividad, la experimentación, propiciar oportunidades de aprendizaje, aprender haciendo, aumentar la flexibilidad del programa de los estudios y los contenidos pedagógicos para dar lugar a aprendizajes más experimentales, para que los alumnos pueden ellos mismos expresar sus experiencias y sus ideas con respecto a lo que están aprendiendo. Y en el grupo de los profesores, ¿cómo se puede mejorar la escuela? Bueno, hay que definir el concepto, analizar la situación, buscar soluciones, reciclaje, reducción de despilfarro y de basura, reutilizar los materiales, etc. La abolición o eliminación de los plásticos en la escuela, etc. ¿Cuál deberá ser el papel de los padres en la educación de los niños? Hay que elegir un programa de estudios más flexible. Hay que enfatizar más las profesiones prácticas. Hay que crear situaciones que valoran la sustentabilidad de los proyectos. Hay que promover acciones que valoran a la naturaleza. Hay que dejar más espacio para ejercicios prácticos. O sea, estas son las conclusiones de los profesores. Ahora bien, veamos el impacto. Pensamos que todos los participantes pues aprovecharon esta actividad. De hecho, son más conscientes del papel que les corresponderá en el futuro, porque ya se reconocen como responsables o corresponsables de los futuros de la educación. Todo ello radicado en un enfoque humanista y social. Ya en Portugal hemos lanzado un nuevo programa en 2018 para alcanzar estos objetivos. En 2018 el gobierno aprobó una ley sobre el perfil de los estudiantes. La idea principal es crear una hoja de ruta para la educación a lo largo de los próximos 20 o 30 años.
Se trata de un enfoque humanista y práctico. Es muy importante que los alumnos puedan experimentar, aprender experimentando y también que se les inculquen los valores morales y sociales y que sigan aprendiendo a aprender. Y estas son las actividades que realizamos en Portugal. La próxima diapositiva, por favor. En la escuela es donde los niños reciben la mayor cantidad de formación y de lecciones. Por un lado, es un vehículo fenomenal para formar a los ciudadanos del futuro, pero también esta formación tiene que arraigarse o radicarse en los valores humanistas. Y ahora voy a mostrarles un pequeño clip. Futures of Education. Hello, dear all. I'm going to talk about this amazing experience I had with two groups, a group of students and a group of parents. Both groups El intérprete pide disculpas, el sonido es muy malo. Voy a tratar de interpretar a la oradora. Muchos de los encuestados creen en que los valores humanistas están o son contrarios a los valores científicos de la tecnología. Muchos jóvenes se sienten preocupados por el porvenir. Hay que inculcarles valores humanistas para que aprecien más las relaciones interpersonales y la cooperación para servir de base para las sociedades del futuro. En resumidas cuentas, si la escuela cambia, pues es toda la comunidad la que va a cambiar y luego todo el país. Y por último, todo el mundo va a cambiar. Entonces, todos tenemos que ser partícipes de este cambio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mi inglés no es de nada perfecto, pero y les agradezco su paciencia. Reflexionar un poco sobre lo que he escuchado tanto en cuanto a proceso como en cuanto a las ideas que han salido. En cuanto a proceso, lo que hemos visto en esta presentación es que los procesos han sido más o menos inclusivos. En el caso de Portugal, lo que escuchamos es la experiencia de una escuela muy chiquitita. En el caso de Costa Rica, vimos un esfuerzo mayor de hacer 17 consultas e involucrar a 200 personas. Pero verdaderamente es muy importante que nos preguntemos si el propósito de este ejercicio que están haciendo ustedes no es solamente expresar su propia voz sobre cuál debe ser el futuro de la educación, sino permitir que otros expresen su voz. Es muy importante utilizar todos los medios que la tecnología moderna pone a nuestro alcance para dar voz a la mayor cantidad de personas posibles. Y creo que si hay una cosa que hemos aprendido en la pandemia es cómo a través de medios como este, en verdad cuesta muy poco organizar encuentros. El esfuerzo adicional de invitar a un grupo más es muy chiquitito. El esfuerzo adicional de incluir a 10 personas más es muy pequeño. Yo creo que es muy importante en el espíritu de lo que es la intención de la comisión de reemplazar esta visión de hace 30 años, de que el cambio lo decretan los gobiernos o de que el cambio lo impulsan un grupo pequeño de personas, con una visión más contemporánea, decir, caramba, los medios actuales nos permiten la posibilidad de crear un verdadero movimiento social, de animar a muchísimas personas detrás de esta conversación sobre para qué educar y cómo educar de una manera que sea transformadora. De manera que yo creo que aquí hay una oportunidad importante de aprender sobre lo que se ha presentado y de reflexionar sobre cómo hacerlo de forma más incluyente al futuro. Me parece espléndido escuchar en varias de las presentaciones el esfuerzo por darle voz a los estudiantes, por hacer de los estudiantes socios. Al fin y al cabo es su futuro del que estamos hablando. Socios en escucharles tanto en qué les gustaría aprender como en cuanto a cómo hacerlo, a cómo aprenderlo. Cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas de la OCDE, voy a compartir mi pantalla, a ver si lo puedo hacer para enseñarles solo un par de las metas. Me hace falta que quien está coordinando esto me permita compartir mi pantalla. ¿Lo pueden hacer? A ver si lo puedo hacer ahora. A ver, esperen un momentito. Ahora. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla en este momento?
les quiero enseñar un par de láminas recogidas en encuestas administradas por la OCDE, las encuestas de PISA que ustedes conocen, así como encuestas a grupos de profesores. Entonces, por ejemplo, en una encuesta, al preguntarle a los estudiantes si su vida tenía sentido, vean cómo hay en promedio un 30% de los estudiantes, de aquellos que están en la escuela, que no le ven sentido a su vida. Al preguntarles a los estudiantes si han sido víctimas de acoso en la escuela, una tercera parte de ellos han sido acosados en la escuela. Al preguntarle a sus estudiantes si su vida tiene un propósito claro, solamente un tercio, mejor dicho, hay un tercio de los estudiantes en promedio que no le ven sentido a su vida. De manera que al plantearse cómo alinear la educación con propósitos como este, de lo que estamos hablando es de construir experiencias de aprendizaje que le permitan a los estudiantes desarrollar un sentido de vida, un plan de vida, un proyecto de vida. Pero esto tiene mucho que ver sobre cómo se enseña y cómo se aprende. Por ejemplo, en encuestas administradas por la OCDE, al preguntarle a los profesores cómo enseñaban, la imagen que emerge es que los profesores son muy buenos hablando, dando discursos, transmitiendo contenidos, y no tan buenos, dándole a sus estudiantes la posibilidad de resolver problemas. Por ejemplo, al preguntar a los profesores, cuando usted enseña una lección, resume lo que se ha aprendido recientemente, la mayor parte de los profesores hacen eso, lo cual está muy bien. Usted establece conexiones entre lo que enseñó, establece metas claras para enseñar, la mayor parte de los profesores hacen eso. Usted le explica a los alumnos lo que espera que aprendan, la mayor parte de los profesores hacen eso, lo cual está espléndido. Usted le explica la relación entre temas nuevos que está enseñando y temas que ha enseñado anteriormente, la mayor parte de los profesores hacen esto. Pero fíjense la diferencia. Cuando se le pregunta a los profesores, ¿usted le da a sus alumnos un desafío que no tenga una solución obvia? Las respuestas de los que dicen que hacen esto pasan de ser más del 80% a ser el 30% en promedio. Y la variabilidad es enorme. Por ejemplo, en España, menos de la mitad de los profesores le dan a sus alumnos un problema que no tiene una solución obvia. Usted le da a los alumnos la posibilidad de pensar críticamente. De nuevo, el porcentaje es más bajo y la variabilidad enorme. Usted le da a sus alumnos la posibilidad de colaborar con otros en pequeños grupos. De nuevo, una gran variabilidad. El porcentaje de lo que lo hace muy poquito. En España, de nuevo, menos de la mitad de los profesores hacen eso. Usted deja que sus alumnos descubran ellos mismos cómo resolver un problema. De nuevo, muy pocos profesores hacen esto. Usted le da a los alumnos tareas que requieran persistir por lo menos por una semana. De nuevo, muy pocos profesores. En Portugal, solo 1 de cada 3 profesores dicen que hacen esto. De manera que lo importante de lo que hemos escuchado en las presentaciones de hoy es que están hablando de que si queremos enseñar cosas distintas, primero tenemos que pensar con claridad sobre cuáles son las competencias que queremos que tengan los jóvenes. Y las competencias no pueden ser simplemente que reconozcan que hay un objetivo de desarrollo que se llama no pobreza. Ni siquiera que les importe ese objetivo, ni siquiera que lo comprendan. De lo que se trata es de que tengan las capacidades para poder aportar a construir un mundo sin pobreza, que es muy distinto a poder repetir, sí, yo sé que hay un objetivo que se llama el objetivo de un mundo sin pobreza. Y teniendo claridad sobre estas capacidades, de lo que se trata es de construir experiencias de aprendizaje y experiencias de enseñanza que de verdad le permitan al estudiante desarrollar esa capacidad. Y vean el poder de construir una red como la que son ustedes, que podría ser un verdadero observatorio de innovación pedagógica que permitiese rápidamente identificar prácticas como lo han hecho ustedes y circularlas muy rápidamente. Si de verdad vamos a lograr que esta comisión sobre el futuro de la educación haga algo más allá de lo que hicieron las comisiones anteriores, haga algo más allá de anunciar unas metas deseables y de verdad permita transformar la cultura de la escuela, no podemos lograr lo mismo, como decía Einstein, cuya imagen tengo aquí. No puede uno resolver un problema haciendo las mismas cosas que son las razones de que el problema existe. No vamos a transformar la cultura de la escuela diciendo a los profesores que deberían enseñar estos objetivos para que los profesores enseñen sus rollos y hablan su rollo. Eso no va a cambiar al alumno, lo que va a producir es alumnos completamente alienados de la escuela, como lo hay, que no encuentran sentido a su vida y que al final no tienen la capacidad de contribuir a producir un mundo mejor. Así que yo les invito a pensar en cómo animar, cómo cada uno de ustedes puede ser líder de un proceso en sus sociedades incluyente que permita recoger qué están haciendo otros, que
que permita identificar esas buenas prácticas, codificarlas y circularlas, difundirlas dentro del país y entre países. Bueno, creo que entre las cosas que hemos escuchado, hemos visto algunas de estas prácticas, como decía Ángeles, de involucrar a estudiantes en actividades de servicio en su comunidad, de abrir las ventanas de la escuela, de salir de la escuela, de identificar problemas reales y preguntarse qué podemos hacer para trabajar con ellos. Pensar en las aulas mismas como un escenario de convivencia, no como un lugar de transmitir contenidos. Yo he encontrado tantas escuelas donde hay una profunda contradicción entre lo que se enseña y cómo se vive. Se enseña la importancia de la igualdad de género y la experiencia cotidiana es de acoso basado en género, donde los profesores se hacen los tontos. Pasa eso debajo de sus narices como si eso no fuera tema de enseñanza, o donde hay situaciones de acoso sexual entre profesores mismos, olvidándonos que los alumnos aprenden tanto más de lo que le enseñamos que de la manera en que les enseñamos y de cómo vivimos nuestras vidas, cómo nos relacionamos con los demás, quiénes somos, qué ejemplo les damos. Así que hay una enorme oportunidad en ese sentido. Bueno, quiero ahora concluir invitándole a nuestros 4 panelistas a rápidamente decir cuáles una o dos ideas que se llevan de esta conversación sobre lo que podrían ellos hacer a futuro para animar un diálogo mucho más incluyente que nos permita de verdad acelerar este proceso de transformación de la cultura escolar para lograr que de verdad eduquen a ciudadanos globales y a ciudadanos que puedan transformar el mundo y hacerlo más sustentable. Voy a empezar en el orden inverso al que habíamos presentado, invitando a Miguel Boleu. Miguel, if you could in 1 minute or less. Por favor, en un minuto, como mucho, díganos cuáles son sus conclusiones sobre qué va a hacer ahora de forma diferente. Bueno, voy a intentarlo en español. La formación de los profesores, porque yo también tengo presente que los modelos son muy importantes para los niños y que como Fernando se estaba hablando, el profesor es el primer modelo para el inglés de los padres que un niño tiene. Solo así que ese modelo tiene que ser bien formado científicamente en su universidad para ser profesor. La profesión tiene también que ser valorizada por los gobiernos, porque aquí en Portugal ha decrecido la importancia de ese profesor a un punto que tenemos en este momento dificultad, yo en cuanto director, de tener profesores para mis alumnos. Hay que invertir esta curva. Y si tenemos buenos profesores, si esos nuevos profesores pueden tener esta imagen y objetivo de una nueva educación. La educación práctica, la educación que se construye en experiencias, en valores, y así, porque la mayoría se ve de esta manera, se identifica de esta manera, así de... Muchísimas gracias, Miguel. Me han comprendido. Sí, te hemos comprendido. Simón Wanda, por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para que nos veamos todos en el foro? No nos hace falta ver esa lámina en este momento. Quiero pedirle ahora a Ángeles y a Águeda que nos den un par de ideas de qué piensan hacer hacia el futuro. Bien, yo también quería destacar rápidamente que es importante nuestra pertenencia a la red PEA. Es importante. Yo veo que hay diferencias de escuelas que somos red PEA a las que no, y este compromiso nos ayuda. Todos como objetivo o de pensamiento, de acción futura, es seguir trabajando por proyectos activos y prácticos en los que se vea que nuestra implicación de toda la comunidad educativa va a conseguir un futuro más justo, más pacífico y más sostenible. Coincido con el compañero en que es necesario invertir en formación de profesorado. El profesorado tiene que estar formado y para eso hay que invertir en los países y en España también. Querríamos tener un pacto por la educación y revisar los sistemas educativos adaptándolos a las necesidades actuales de la sociedad española. También tenemos que invitar al alumnado a repensar en un mundo en donde la inmediatez es lo que nos vive, a repensar, a tomar las decisiones de manera más pausada, sin prisas y trabajando con esfuerzo.
Y luego, sobre todo, también concienciar de que no todos tenemos los mismos recursos. Lo hemos visto ahora con el COVID, ha habido una brecha digital y esa brecha digital nos ha puesto en valor las diferencias de las personas que no somos todos iguales. Con lo cual hay que valorar y aprovechar nuestras oportunidades, pero para también ser justos con los demás y colaborar en un futuro mejor. Y consideramos que es fundamental trabajar en red, compartir trabajos, experiencias, que sean positivas, pero una red activa, no una red simplemente plasmada en un foro, sino una red activa, viva, que nos lleve también a una mejor emoción, bienestar emocional también, que en el fondo es lo que todos también queremos. Espléndido, Águeda. Ángela, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, es lo mismo, darle énfasis a lo que has dicho, a fomentar el aprendizaje servicio y contar con nuestras entidades, ¿sabes? Para hacer el estudio y el aprendizaje realidad, ¿no? Que vean que no Magnífico, magnífico. Jacqueline, aclaro a quienes nos están escuchando en este segmento en el que estamos pensando cómo acelerar el impacto de estas cosas en los países. Nuestros panelistas tenían unas slides que habían traído antes de escucharse, pero yo he escogido reemplazar esa actividad por una conversación más orgánica, que es al fin y al cabo el punto de encontrarse, aprender unos de otros y dialogar y no venir a presentar lo que habíamos preparado antes de escucharnos. Vamos a escuchar ahora a Jacqueline. Y en mi caso, es súper importante el empoderamiento que tengan los estudiantes, las personas de los centros, de las escuelas, para socializar y hacer más grande la sensibilización hacia el resto de estudiantes. Esto necesitamos llegarle más a todos. La pandemia nos ha bloqueado por 2 años la sensibilización más frente a frente, pero vamos a buscar la manera de socializarlo con las personas que no estén con conectividad. Otro punto que considero importante son las actividades, cómo las hacemos, de qué manera evaluamos que de verdad tengan ese resultado, que el que esperado, que no sea, digamos, solamente por cumplir el objetivo de la actividad, sino por cumplir esa sensibilización hacia la persona que está llevando la actividad. También en el profesorado, si el profesorado no está comprometido con los temas del desarrollo sostenible, no lo va a vender tan como tan fácilmente, o los chicos no se van a sentir tan comprometidos. Aquellos proyectos que lleguemos a realizar, necesitamos que tengan un seguimiento, que no solamente se base en hacerlo, sino que también tengan un seguimiento de formación. ¿Qué aprendieron ellos? ¿Qué les beneficia a ellos, a su comunidad, a su país, al mundo entero? Entonces, como en esos puntos es que estaríamos, de toda esta reflexión que hemos visto, es lo que a mí en lo personal lo retomo para las futuras actividades y buenas prácticas que queremos realizar en Costa Rica. Magnífico, Jacqueline. Kelson, over to you. What are your takeaways? Kelson, por favor, ¿cuáles son sus conclusiones en cuanto a esta conversación en relación con su trabajo? ¿Qué puede hacer de cara al futuro para reforzar la fuerza de esta red en la educación de la ciudadanía global? Sí, muchas gracias. He tenido un problema de conexión, pero ya estoy aquí. Bueno, a la luz de lo visto, puedo decir que el impacto ha sido positivo. Ha sido una muy buena experiencia. Y algo importante que dijo un docente es lo siguiente. Es muy alentador saber que la red PA se toma las cosas en serio, porque nosotros como docentes estamos muy, muy concienciados con los futuros de la educación. Se trata de cambiar vidas, de formar a mejores personas, y esto incluso me lo aplico a mí. El año pasado, bueno, en noviembre de 2019, la última sesión, pues
Yo también me encontré con situaciones complejas debido a la pandemia y se trata de pensar, de repensar las cosas de otra forma. Los sistemas educativos deben ser más inclusivos, más sólidos, deben estar mejor preparados para responder a los problemas que pueden surgir en nuestras vidas. Necesitamos más tecnologías y es clave también tener presente la complejidad de la educación. Eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Kelson. Bien, pues los que nos acompañan hoy han hecho preguntas a través del chat. Alejandra las ha reagrupado y hay varias categorías de preguntas que voy a lanzar a los ponentes y les voy a invitar a responder a quien desea intervenir ahora que ya llegamos hacia el final de nuestro evento. Una de las preguntas sería, ¿cuál es el papel de las alianzas locales y globales entre escuelas, entre organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y otras partes interesadas para poder alcanzar los objetivos en materia educativa para 2050? ¿Qué tipo de alianzas ven? Y otra pregunta asociada a la primera es, ¿qué mundo imaginan para las tecnologías, la inteligencia artificial en el futuro? ¿Cómo ven el papel de la tecnología junto con la docencia para alcanzar esos objetivos? Son dos preguntas que lanzo y el que desee, por favor, sin ninguna presión, si quieren responder, háganlo, pero si lo hacen, por favor, sean breves porque se nos está acabando el tiempo. Si intervienen, por favor, tienen 2 minutos. Miguel, 2 minutos como mucho. Sí, muchas gracias. Yo creo que los docentes se están bebiendo con ansia estas nuevas tecnologías, están deseosos de incorporarlas en la educación. Esto ha sucedido con la pandemia de la COVID y bueno, la pandemia ha sido una desgracia, sin duda, pero algo positivo ha tenido en cuanto a que los docentes han empezado a ver la docencia desde otro ángulo, ha mejorado en competencias tecnológicas y Portugal, por ejemplo, está haciendo grandes esfuerzos en ese terreno para mejorar la educación y para aportar a nuestros estudiantes una nueva forma de aprendizaje. Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Águeda. Yo creo que el problema está en poder superar primero la brecha digital en los países. No todos los países tienen acceso a las mismas herramientas tecnológicas. Entonces, pues siempre vamos a hablar de educación de primera y educación de segunda. Eso es una dificultad con la que vamos a tener que contar. Cómo se va a poder solventar que todo el mundo tenga acceso a esas tecnologías. Y luego las tecnologías nos han ayudado, pero son herramientas para acompañarnos. Yo creo que nunca pueden sustituir lo que es la docencia presencial. Tenemos que aprovechar lo bueno que tienen las tecnologías, por supuesto, pero pensando que no todo el mundo tiene acceso a las mismas. Es que nos olvidamos de que cuando tenemos una suerte y unos privilegios que todo el mundo no cuenta con ellos. Entonces ese es el problema mío, cómo todo el mundo acceda a las mismas herramientas para estar en igualdad. Gracias, Águeda. ¿Hay algún otro comentario, Ángeles? Ángeles, tienes que abrir tu micrófono, venga. Estoy de acuerdo con Águeda, pero pienso que la tecnología nos ha abierto unas puertas y gracias, una parte buena del COVID, nos abre las puertas al mundo y a la educación. Para mí es una herramienta clave para poder tener, hemos visto que el mundo y que las aulas están sin fronteras, ¿no? Estamos fuera, ¿no? Y entonces podemos trabajar, podemos cooperar sin límites. Me parece que es una herramienta que hay que fomentarla, efectivamente. Magnífico. Para terminar, Jacqueline y Kelson, ¿tienen algo que añadir a estas dos preguntas? El papel de las alianzas supranacionales y nacionales, sociedad civil y gobiernos y el papel de la tecnología. Ok, sí, en las alianzas necesitamos mucho de las redes de la comunidad local con también aquellas otras organizaciones no gubernamentales que nos ayuden para precisamente, como decían las compañeras, esta brecha digital ha sido como una de las razones que nos limitan mucho en la educación. Coincido en que lo digital jamás va a sustituir a lo presencial
en docencia, porque o sea, es aquella comunicación cercana que necesitan los estudiantes, los jóvenes, los niños. Entonces no va a llegar a sustituirla, pero con alianzas podemos acercarnos un poquito más para que esta brecha sea menos amplia y nos ayude a estar más en cercanía, tanto estudiantes como docentes. Muchas gracias. Kelson. So, thank you one more time. Gracias, de nuevo, gracias. Para mí, esta asociación es una buena herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí en Angola vamos a poder trabajar más en red para compartir nuestro conocimiento local y transformarlo en conocimiento general, porque en nuestro país hay 18 provincias. Y los docentes no tienen mucha comunicación entre ellos. Entonces, tenemos que fortalecer esta red para que todos puedan intercambiar más. Para terminar, simplemente quiero hacer una reflexión. Este debate nos ha parecido una idea muy buena y necesaria para plantearnos tanto los profesores como los alumnos y las familias qué debemos mejorar en la educación para tener una mejor educación en el año 2050. Hemos aprendido mucho y reflexionado sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar para conseguir un mundo más solidario, justo y sostenible. Global, la Segunda Guerra Mundial, una de las formas más horribles de ejercicio de violencia perpetrada por humanos con otros humanos, que produjo una cantidad de muertes, destrucción, el holocausto contra el pueblo judío, etc. Y frente a esa realidad, un grupo de personas se reunieron en San Francisco, miraron a eso y dijeron, ¿cómo nos aseguramos que esto no ocurra más nunca? ¿Cómo nos aseguramos un mundo donde nunca más vemos el uso de la fuerza humana para producir el exterminio de seres humanos? Hicieron un ejercicio extraordinario de imaginación, dijeron, para tener paz, creemos un mundo en donde cada persona, simplemente porque es un ser humano, tiene ciertos derechos garantizados. Y creemos un mundo donde todos nos comprometamos en ayudar a los demás a lograr sus derechos. E inventaron un pequeño documento que tiene 30 artículos, llamado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una de las construcciones más hermosas en la historia de la humanidad, porque es una historia que reconoce que si hay una tribu que importa a la que pertenecemos, es la tribu de la especie humana, a la cual pertenecemos todos. Y es una declaración que reconoce que el lograr nuestra humanidad pasa por el reconocer la humanidad de los demás, sin distingo de raza, de género, de religión, de condición social de origen. Y este ejercicio extraordinario de imaginación cambió el mundo. Por darles un ejemplo, el artículo 26, que reconoce que la educación es un derecho humano, en aquel momento, en el año 45, en el que el mundo tenía 2.400 millones de habitantes, solamente el 45% de la humanidad había pisado alguna vez una escuela. 75 años después, cuando nuestra especie tiene 7.800 millones de habitantes, el 95% de la humanidad ha pasado un buen número de años en la escuela. Y esto representa, desde mi punto de vista, la revolución silenciosa más importante que ha experimentado la humanidad, producto simplemente de un ejercicio de imaginación, de decir, imaginémonos un mundo mejor, un mundo en donde todos tengan el derecho a la educación y el compromiso de todos de hacer lo que estuviera al alcance por lograr ese mundo. Hace 75 años, cualquiera de las personas reunidas en la Casa de la Ópera de San Francisco, que fue donde se discutió este documento, tenía menos poder y menos recursos que cualquiera de las 122 personas que estamos reunidos hoy aquí. No tenían el poder
de esto que cada uno de ustedes tiene en su bolsillo. No tenían el poder del Internet. Para haber logrado esa reunión, imagínense una reunión que se organizaba donde la gente tenía que escribirse cartas para hacer una reunión, donde tenían que podemos simplemente con una invitación en Internet reunir a 122 personas de todo el mundo. De manera que yo creo que la pregunta que todos tenemos que hacernos es, si vamos a ser sinceros en nuestro compromiso de empoderar a los estudiantes, ¿qué tenemos que hacer para ejercer el poder que tenemos ya de cambiar el mundo? ¿Y qué significaría ser partícipes? No preguntarse qué tienen que hacer los demás para que este mundo ocurra, sino mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo con el poder que tengo, con el poder que me da, el conocimiento que tengo, el privilegio que tengo, los recursos de los que dispongo, para hacer un ejercicio de imaginación igualmente audaz al que hicieron los que se imaginaron un mundo donde todos tuvieran el derecho en la educación, para imaginarme una escuela que de verdad le dé a los estudiantes la capacidad de construir ese mundo? Yo creo que esta red, que fue también el resultado de un ejercicio de imaginación, si alguna vez tenía sentido, es hoy. Y lo que tenemos que hacer es hacer que esta red dé y viva todo su potencial. Que esta red no sea un club de amigos, que nos reunimos a encontrarnos y a sentirnos bien y a sentirnos escuchados, sino que esta red sea de verdad una plataforma que empodere a cada uno de nosotros y que nos comprometa para atraer a otros y para convertirse en una herramienta, en un gran ejercicio de movilización social mundial en pos de lograr una transformación de la cultura de las escuelas para que las escuelas de verdad hagan lo que pueden hacer en darle a cada estudiante la oportunidad de desarrollar las capacidades para convertirse en arquitectos de su propia vida y en personas que puedan colaborar con los demás para construir un mundo mejor. Así que ha sido un gusto escucharles. Es algo muy animado. Decía Margaret Mead que no hay nada que un pequeño grupo de personas comprometidas no pueda lograr. No tengo duda de que quienes están aquí son un grupo pequeño de personas comprometidas, empoderadas y con muchísimos recursos. Y yo estoy seguro de que aquí a una década vamos a mirar hacia atrás y a decir, es impresionante lo que estas personas que eran parte de esta red lograron para transformar la cultura de la escuela. Así que para terminar vamos a escuchar un video y una canción producida por una escuela parte de esta red en Canadá, la Alison Bernard Memorial High School en Eskasoni, un grupo de pueblos originarios en Nueva Escocia, donde van a cantar una canción llamada Ancient and Forever. Así que con eso me despido. Ha sido un privilegio estar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestro compromiso. Muchas gracias. 1, 2, 3. Since the moon was just a child, and the sea flowed like a crystal stream. The trees grew strong upon my mountains wild, and the sky was the bluest you ever seen, bluer than the sky in an eagle's dream. Deloitte jigna una magi, aktet wali sampo tekni, mani amani pni betidadi je, kadova lid wanda si, daneruji woda sutisni. I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me. If you're quiet, you can hear him as he wanders, singing quietly in the hills beyond your door.
J'ai versé quelques larmes en fin de journée pour ceux au loin qui se sentent endormis. Is een gretere nek Nos enfants ont voulu une nouvelle vie. Ils se sont établis en amitié. Een garde is een keus en harmonique. Jamais ne seront-ils oubliés. I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me. If you're quiet, you can hear him as he wanders, singing quietly in the hills beyond your door. I am calling to my children, come back home. Some will carry a hook's fish down the mall. In Belladoxium Abajadayo. Alors que l'ex surveille là-haut. La grosse de ma I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me. If you're quiet, you can hear him as he wanders, singing quietly in the hills beyond your door. Yes, he is wandering, singing quietly in the hills forevermore. Thank you very much, everyone. Muchas gracias. Adiós, muy bonito. Adiós a todos. Thank you so much for the invitation. The opportunity. Gracias a los panelistas, gracias a la audiencia. Thank you, thank you. Gracias. Gracias. Sí, Thank you very no much for the sé. interpreters. Beautiful interpretation. Thank you so much. We were able to follow the conversation. Thank you so much for your help.